Buen día, hoy os voy a hablar de ciencia abierta y palinología. Bueno, esto me pidieron un poco que hablara de mi experiencia con el uso de este tipo de herramienta, con las bases de datos de acceso abierto. Y bueno, yo de alguna manera desde que estudié mi primer registro polínico ya tuve claro un poco siguiendo la dinámica de investigación que hay en palinología que era necesario compartir los datos y así lo hice desde un principio. Y os hablaré un poco de las bases de datos que en Database y la Neotoma Paleoecology Database. Una es solo de palinología, la otra engloba más proxies de paleoecológicos. A ver si pasa. Trataremos básicamente 3 puntos. El primero y más importante es por qué compartir nuestros datos en bases de datos Open Access. Y después, como he dicho, hablaré un poco de la base de datos europea de Pollen y la base de datos paleoecológica de Neotoma. Bueno, para empezar, ¿por qué compartir mis datos? La primera reflexión que tenemos que hacer es si los datos son míos y exclusivamente míos, si son solo mi propiedad o bueno, es obvio que se nos tiene que reconocer unos derechos de autor, se nos tiene que reconocer la propiedad intelectual, pero tenemos que tener en cuenta siempre que estamos produciendo datos con financiación pública y estos datos tienen que estar disponibles en acceso abierto a la comunidad científica y a la sociedad en general. Ya es una cuestión de ética científica. Y el fin último de la producción de unos datos científicos debe ser que se puedan reutilizar. No que nuestros datos mueran en una publicación, en un artículo, sino que estos datos puedan reutilizarse, reinterpretarse con el paso del tiempo. Aquí os pongo una infografía que habla un poco del ciclo de vida de los datos científicos, desde la planificación y diseño de un proyecto, la colecta, la producción de estos datos, su análisis, su almacenamiento y su publicación. Y es muy importante no quedarse en la publicación, sino llegar a este último paso, que es el de compartir para que otros puedan reutilizar y reinterpretar estos datos. De alguna manera no nos podemos saltar este último paso que corte la cadena y compartir tus datos en estas bases de datos de acceso abierto te permite de alguna manera democratizar la ciencia, que todo el mundo pueda tener a su alcance las últimas investigaciones, solo necesitando una conexión a Internet. Además, se trata de una herramienta colaborativa, no solo se trata de dar, sino también recibes, ¿no? Tú proporcionas tus datos, pero también puedes utilizar estas bases de datos para descargar. Por ejemplo, estás preparando un artículo, puedes utilizar datos de otros registros para contextualizar, para comparar tus resultados o incluso también para preparar tus clases. Esta compartición de datos en bases de datos de acceso abierto se alinea con los principios FAIR. Os hago un pequeño repaso, tampoco me voy a extender mucho. El primer principio es findable, que mis datos sean encontrables. En el momento en que mis datos forman parte de una base de datos Open Access, si los has introducido con unos metadatos apropiados, con unas etiquetas que describan estos corpus de datos, estos ficheros, estos datos que tú cuelgues en la base de datos, serán encontrables. Cuando alguien busque datos, por ejemplo, alguien quiere hacer un artículo de síntesis sobre registros polínicos en el Mediterráneo occidental durante el Holoceno medio. Si hace una búsqueda en esta base de datos, le aparecerán mis registros, los que yo he compartido en la base de datos. ¿Esto qué significará? Que el impacto de mi investigación sea mayor.
ese investigador o investigadora integrará en su estudio mis registros, mis datos, y eso se traducirá en una cita de mis artículos o, en el mejor de los casos, una colaboración o una coautoría en ese artículo, ¿no? O sea, al final hay que ver también que esto es todo ventajas y nos está dando beneficios también a nivel particular. El otro principio, accessible, que cualquier investigador o investigadora pueda acceder a tus datos de forma inmediata, agiliza el proceso de captura de datos. En el caso de trabajos de síntesis que engloben áreas geográficas muy amplias, con muchos registros, muchos yacimientos, la recolección de datos puede ser muy rápida con el uso de estas bases de datos. Solo utilizando unos scripts en R, que también es un software de acceso abierto, puedes descargar datos de estas bases de datos en pocos minutos. Os pongo algún ejemplo de estudios polínicos, de artículos que han hecho síntesis de regiones geográficas muy amplias. Por ejemplo, ha analizado un poco la evolución de la cobertura forestal y la expansión de las pasturas, de las praderas en relación al impacto humano, y utiliza 423 registros polínicos. Imaginaros solo ya el hecho de tener que escribir a todos los autores y autoras para pedirles sus datos para hacer este trabajo de síntesis, pedirles que sea en este formato y no en otro, que lo revisen, que lo necesito así y no asá. Se perderían semanas, meses o incluso años. En 2 minutos lo puedes hacer con el uso de estas bases de datos. Te lo descargas, revisas qué registros tienen identificado el taxón en concreto, por ejemplo, en este caso plantado lanceolata, y en pocos minutos tienes una nube de puntos con todos esos registros que pueden ser de interés para tu estudio. Otro caso, un estudio sobre la dispersión de Alnus en toda Europa, utilizando 811 registros polínicos. Lo mismo, este estudio permitió identificar refugios durante el máximo glaciar, la expansión durante el tardiglaciar, el Holoceno inicial, hasta la máxima expansión en el Holoceno medio, utilizando 811 registros polínicos. Este tipo de estudios de gran impacto a nivel científico solo son posibles utilizando este tipo de herramientas. Entonces, compartir datos al final también permite avanzar en la ciencia y más allá, y poder plantear hipótesis, preguntas de investigación de más interés, de más impacto. El otro principio, interoperable, se tiene que usar un lenguaje formal y compartido por toda la comunidad científica, y estas bases de datos lo que permiten es que los datos sean comparables, que se puedan utilizar, ya que cuentan con un proceso de curar los datos, de revisión y, por ejemplo, de armonizar la nomenclatura taxonómica. Cada autor o autora a veces utiliza un término u otro, y si hicieras una comparación directa entre la base de datos de uno y del otro, habrían taxones que son lo mismo, pero los han nombrado un poco diferentes. Este proceso de curación, de revisión de los datos, lo que hace es armonizar todos los ficheros que forman parte de esta base de datos. Y finalmente, reusable. Los datos y metadatos tienen que estar bien descritos, de dónde proceden, cómo se han obtenido, y para que puedan ser reutilizados, que al final tiene que ser el fin último de la producción de unos datos científicos, que puedan ser reutilizados y que su utilidad no muera en la publicación de un artículo. En definitiva, si queremos ampliar el impacto de nuestro trabajo y que los datos que nosotros hemos producido sigan vivos, debemos compartirlos. Al final se trata de decidir si nos llevamos nuestros datos a la tumba o les damos la vida eterna, ¿no?, a estos datos.
Como he dicho antes, os hablaré de dos bases de datos. La primera es la base de datos de polen europea y es una base de datos que tenía el objetivo de almacenar y desarrollar una base de datos relacional sobre polen fósil y moderno procedente de depósitos naturales de regiones que forman parte del continente euroasiático. En cuanto te dispones a enviar tus datos, básicamente solo necesitas enviar los datos de conteo, los datos brutos de cada muestra asociada a una edad calibrada antes del presente y una serie de metadatos asociados a ese registro, ¿no? Las coordenadas, el país, la altitud, el autor y el contributor, el contribuyente, ¿no? el que envía la base de datos y las publicaciones relacionadas con estos datos. Aquí os muestro un archivo Excel para que veáis lo simple que es y el tipo de datos que se comparten, ¿no? Es básicamente los conteos, los datos brutos de tu investigación, ni porcentajes, ni cálculos de ningún tipo, ni procesado de estos resultados. Los datos brutos tal como los identificas, ¿no? En este caso, analizas tus muestras de polen y encuentras X granos de polen de cada taxón, pues esos datos son los que se comparten, para que luego otro investigador o investigadora pueda utilizarlos desde el principio de la investigación. Bueno, esto es la base de datos, la página en la que se puede acceder. Aquí tenéis el link, se puede acceder a la base de datos y los metadatos asociados a tu registro, como son el país, el autor, el nombre del sitio, del registro, la altitud, las coordenadas, te sirven un poco para filtrar dentro de la base de datos. Esta base de datos de European Pollen Database se puede encontrar también en Pangea a modo de copia de seguridad y además cada registro polínico tiene asociada una página dentro de Pangea donde se describen sus metadatos, donde puedes descargar el archivo y también se puede encontrar el link a las publicaciones originales vinculadas a este registro. Además, la European Pollen Database es una de las bases de datos constituyentes de la base de datos paleoecológica de Neotoma y allí también se pueden encontrar y descargar los archivos, los registros de polen que forman parte de la European Pollen Database. De hecho, estos últimos años he ido viendo cómo a veces está más actualizada la de Neotoma. Yo últimamente voy directo a Neotoma a buscar datos. A veces envías tú tus datos a la European Pollen Database y los encuentras antes colgados en Neotoma que en la base de datos europea. Nada, para lo que decía antes, ¿no? De que los datos sean accesibles, existen algunos paquetes de R para poder, desde el mismo software de R, poder descargar y utilizar directamente los datos de la European Pollen Database. Aquí lo tenéis, he puesto también el link. Si alguien tiene un interés particular me lo puede pedir y le envío la presentación PowerPoint para que tenga todos estos links y toda la información. Y en el caso de Neotoma también lo mismo. Hay un paquete de R para poder utilizar los datos directamente. No hace falta que vayas a Neotoma y descargues los archivos para luego ir a R e introducirlos a R y procesarlos. Lo haces directamente desde el software de R. Esto es un link a un PDF de 56 páginas con instrucciones, es un manual para poder utilizar datos de la base de datos Neotoma en R. Si a alguien le interesa, me lo pide y se lo envío. Y nada, llegamos a Neotoma, que es la base de datos paleoecológica por excelencia. Y aquí tenéis los 7 pilares básicos de Neotoma. Así muy rápido, primero su dimensión espaciotemporal. Neotoma almacena y comparte datos sobre la ocurrencia de organismos en el pasado e información paleoambiental y paleoclimática en una escala temporal y espacial.
Segundo, consolida el desarrollo de la tecnología de la información. Está formada por diferentes bases de datos constituyentes, como por ejemplo una es la European Pollen Database. Se trata de una base de datos curada, igual no es la mejor traducción, decir curada, ¿no? Sería revisada o gestionada por expertos de la comunidad científica. Por cada tipo de proxy hay un experto o una comisión de expertos que revisan todos los archivos que se envían para esto, para armonizar la taxonomía, para que todos aquellos registros que forman parte de Neotoma sean comparables entre sí. Otro de los pilares es los datos de Neotoma son de acceso abierto. Lo único que se necesita para acceder a ellos es conexión a Internet. Además, es una base de datos viva y en constante actualización. Está integrado por diferentes comunidades o grupos de trabajo y uno de los objetivos principales es apoyar a las prioridades científicas actuales en la investigación. Por eso se dice también que es una base de datos viva, ¿no? Está en constante actualización sobre las problemáticas vinculadas a los estudios paleoecológicos. Y finalmente, que Neotoma es parte de un ecosistema mayor, ¿no? Donde interactúan diferentes comunidades, los que contribuyen con datos, los data stewards, los que curan, revisan las bases de datos, los usuarios que solo utilizan y descargan datos, y también importante la comunidad de científicos de la informática, de la computación, que pueden utilizar estos datos, estas bases de datos también para testear modelos, desarrollar nuevas metodologías de simulación, de computación vinculadas a datos paleoecológicos. Os muestro también algunas de las directrices o de las instrucciones que la base de datos de Neotoma da a sus usuarios en cuanto al uso, citación y atribución de los datos. La base de datos Neotoma constituye una coalición de diferentes bases de datos de diferentes disciplinas y las políticas de uso de datos aplican también a estas bases de datos constituyentes. Todos los datos son libres de uso bajo la licencia Creative Commons by 4.0. Se pueden utilizar los datos libremente, pero siempre respetando la atribución al autor y el trabajo original. Esta atribución se tiene que hacer a 3 niveles. Primero, hacer referencia a la base de datos de Neotoma, también a la base de datos constituyente a través de la cual se han enviado los datos a la Neotoma. Por ejemplo, podría ser la European Pollen Database. Y, en tercer lugar, hacer referencia siempre a los investigadores originales y a las publicaciones originales en las que se publicaron estos datos. También la base de datos Neotoma da algunas instrucciones sobre la coautoría o la autoría de los datos. Se recomienda o se sugiere que si los datos de algún autor en concreto o autora constituye una parte muy importante de una publicación que estés preparando, se debería proponer al autor o autora que forme parte del artículo, que firme como coautor o coautora del mismo. No solo citar la publicación original, que también, pero también colaborar con el autor o autora en cuestión en la interpretación y discusión de los datos. Y, por otra parte, también en trabajos que involucren multitud de registros, Neotoma sugiere que poner a todos como coautores no es práctico ni razonable, como los casos que ponía, ¿no? Estudios donde se integran 800 registros polínicos, no hace falta poner a todo el mundo como coautor. Existe la posibilidad del embargo de los datos que no estén publicados también. Si tus datos están temporalmente embargados esperando a su publicación, solo se podrán descargar bajo tu consentimiento. De todas formas, este paso te lo puedes saltar si decides compartir tus datos una vez publicados, que es, por ejemplo, lo que hago yo. Primero lo publico y luego ya lo comparto en la base de datos. ¿Queréis profundizar más sobre el funcionamiento de la base de datos de Neotoma? Os recomiendo este artículo donde lo explica todo, lo explica mucho mejor que yo. Y que, bueno, el artículo es de acceso abierto también, o sea que lo podéis encontrar en Internet. Y bueno, os enseñaré un poco el explorador de Neotoma para que veáis un poco las posibilidades.
Lo tengo por aquí. Bueno, cuando entras, esto es el buscador, sale mapa del mundo, por aquí se puede cambiar, poner con relieve, con satélite, bueno, diferentes formas, ¿no? Político. Entonces, lo primero que debes hacer es, bueno, espero que se esté viendo en la pantalla se esté viendo esto, no se haya quedado en el PowerPoint, ¿no? Se está viendo, sí, perfectamente. Vale, perfecto, gracias. En Dataset Type, aquí veis toda la gran variedad de proxies que forman parte de la base de datos de Neotoma. Hay de todo, diatomeas, carbones, polen, bueno, fauna también. En este caso miraremos polen, que es lo que nos ocupa hoy. Y se pueden buscar por diferentes filtros, ¿no? Por ejemplo, taxón, pones lo que sea, filia, por ejemplo, y buscas y te saldrán todos los registros que forman parte de la base de datos de Neotoma con este taxón, ¿no? Por ejemplo, si quisieras hacer un estudio sobre la distribución de una planta en concreto, pues es una herramienta muy útil para, en cuestión de segundos, tener una representación de toda la investigación palinológica que se ha hecho en las últimas décadas, como mínimo. Otras formas de buscar, se puede buscar también por cronologías, por space, tanto por coordenadas como por zonas geográficas. Puedes poner, por ejemplo, una búsqueda. Ponemos Geopolitical Unit y pondremos, a ver, Spain, ponemos Cataluña, vamos a buscar y ya veis que tenemos mucho trabajo por hacer en Cataluña, de compartir datos. Se hace lo que se puede, pero queda mucho por hacer. Se ha hecho mucho más trabajo de lo que hay reflejado en esta imagen, pero hay que ir animando a la gente a que comparta. Entonces te salen, pues aquí en verde, todos los registros en el territorio de Cataluña que se han compartido en la base de datos. ¿Qué más podemos mirar? Pues, por ejemplo, cronologías. Ponemos entre el 9000 y el 3000 antes del presente. Si le damos a intersex, será para que no sea justo estas cronologías, sino que coincida. Y te marcará en otro color, serían los azules oscuros. Bueno, aquí podemos quitar las otras selecciones. Aquí no. Aquí. Quitamos las anteriores. A ver cómo se hace esto. Vale, sí. Ah, vale, ahora aquí. Vale. ¿Y qué más podemos buscar por metadatos también? Podemos buscar metadatos, el tipo de depósito, cómo se ha obtenido el sondeo, de qué base de datos procede, algunas keywords, se puede buscar directamente el nombre del registro y se puede buscar también por autor. Buscamos, a ver si encontramos a alguien que conocemos. Aquí. Vamos a buscar y estos que se señalan en rosa son de este autor, ¿no? Entonces podemos seleccionar uno de ellos para consultarlo y aquí nos salen algunos de los metadatos asociados a este registro, el nombre del sitio, de Bañolas, una descripción del sitio, de la vegetación actual, las coordenadas y si le damos aquí podemos acceder a este registro polínico. Entonces aquí te explica un poco los metadatos, todas las muestras que forman parte de este registro, todos los taxones que se han encontrado, los datos que después podemos descargar, la cronología de este registro con sus dataciones, el modelo de edad
y el diagrama polínico. Por tanto, te permite hacer una exploración rápida de todos los registros que te interesen para tu estudio, si quieres hacer un trabajo de síntesis o lo que sea. Y, bueno, se puede jugar un poco con los datos, pues poner, quiero ver más taxones, pones así y te aparecen algunos más. Y después, para descargar, si le dais a este disquete, se pueden descargar en archivo legible por Excel y poder utilizar estos datos siempre con la atribución, al menos con la cita al trabajo original. Bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería enseñar hoy. Si tenéis preguntas o lo que sea, estoy aquí para responderlas. Y bueno, como es la primera vez que hacemos esta grabación para YouTube, ¿no? Igual tenemos que decir que si os ha gustado le deis a like y que os registréis al canal para ver próximas conferencias. Nada, estoy aquí para responder vuestras preguntas. Gracias.